¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vamos a ver un pequeño par de sneakers que tenemos aquí, pero todavía no los voy a mostrar hasta más adelante porque primero quiero darles unos datos y les voy a explicar por qué este modelo en especial se ha convertido en un icono muy valorado y muy querido por la comunidad de las personas que les gustan los sneakers. Entonces, acompáñenme y vamos a verlo. Este icónico modelo, lanzado en 1985, diseñado por Peter Moore de Nike, fue especialmente diseñado para Michael Jordan y fue un parteaguas en la industria de los sneakers. Su diseño high top, muy propio del calzado de baloncesto, destacó, además de incluir el logo de Nike en los laterales, además del logo de Jordan compuesto por un balón de baloncesto con alas igualmente en los laterales. Este modelo es muy popular entre los amantes y coleccionistas de sneakers, pues aquí se aplica la frase de oferta-demanda, y vaya que sí hay demanda, por lo que los hace un modelo muy cotizado y bien valuado. Recientemente Netflix lanzó una serie donde el protagonista, Omar Sy, utiliza este icónico modelo, lo cual le da un valor agregado a la marca. Ahora sí, vamos a hacer el unboxing. Este producto lo conseguí en la tienda Invictus, aquí en México. Aquí les dejo una liga para que vayan a ver sus productos. Este modelo, Jordan 1 Mid Crater, es la nueva tendencia de Nike hacia lo sustentable, donde los materiales en un 25% son reciclados. Y como el mismo Nike lo describe, aporta opciones de diseño únicas que reducen los desechos en comparación con los métodos tradicionales, como el swoosh bordado, revestimientos eficientes y una entresuela de espuma Crater. Otros modelos que también usan esta tendencia son los Nike Space Hippie, los Nike Crater Impact, los Air Force One Crater y Nike Crater Remixa. También, como dato adicional, la caja es de cartón reciclado para seguir con esta tendencia.
podemos ver que el producto como tal es color negro y con tela de lona. La sush viene bordada con un diseño de material reciclado y un bordado de color azul eléctrico. La suela de color blanco y gris, podemos apreciar que se ven como chispitas de colores, pero bueno, es el material que se está utilizando reciclado y se ve ahí la compactación de los materiales. La lengüeta está compuesta de una tela un poco más flexible, pero que se ajusta al pie. La plantilla es de color azul eléctrico, igual que el bordado exterior, donde está resguardando la clásica cápsula de aire que viene en la suela. Y aquí podemos ver la suela, viendo los materiales reciclados que se utilizaron para elaborarla, lo cual la hace un diseño muy atractivo. Y ya probándolos, ofrecen un ajuste muy suave en todos los pies, un amortiguamiento muy ligero y muy cómodos para usar durante todo el día. Ya sea para hacer deporte o para usar de manera casual, son un modelo muy cómodo. Y hasta aquí el video. Si te gustó, dale like o suscríbete al canal. Gracias por ver. Hasta luego.